Dicen que el desierto no perdona, pero a veces guarda secretos que cambian destinos. Ella caminaba sola, con el peso de una vida creciendo en su vientre y el eco de las últimas palabras de quien la había abandonado aún quemándole el alma. El polvo del camino se mezclaba con las lágrimas en su rostro y cada paso era una batalla contra el dolor, el miedo y la soledad más absoluta. No había techo, ni manos amigas, solo un cielo inmenso que parecía observar su sufrimiento. Hasta que, en medio de la nada, el momento llegó, un grito ahogado, un nuevo llanto, y la vida irrumpió en aquel camino olvidado. Ella, agotada, abrazó a su hijo sin saber si ese sería su primer y último amanecer juntos. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de mirada intensa, piel curtida por el sol y adornos de guerrero apache que emergía como una sombra protectora entre la bruma del atardecer. No dijo palabra, pero sus ojos lo dijeron todo. No pensaba marcharse. Ese instante marcaría el comienzo de una historia que ni el viento ni el tiempo podrían borrar. El sol del desierto caía sin piedad, dibujando largas sombras que parecían burlarse de cada paso que ella daba. El polvo se pegaba a su piel sudada, y cada grano le recordaba la aspereza de la vida que llevaba. Llevaba días caminando, siguiendo un sendero que no sabía a dónde la conduciría, pero con la certeza de que no podía volver atrás. En su vientre, la vida se movía inquieta, como si también sintiera la tensión y el miedo que latían en el corazón de su madre. Sus manos temblaban al acariciar esa curva que era lo único que la mantenía en pie. No tenía comida, apenas unas gotas de agua tibia en una cantimplora vieja, y sus fuerzas disminuían con cada hora que pasaba. Aún resonaban en su mente las últimas palabras de aquel que la había prometido proteger. «No puedo cargar contigo, ni con lo que llevas dentro», le dijo, sin siquiera mirarla a los ojos. La dejó al borde del camino, como quien deja atrás un peso innecesario. Ella gritó, lloró, suplicó, pero sus súplicas se perdieron en el viento. Desde entonces, su mundo se redujo a caminar, a sobrevivir, a respirar un día más. Esa mañana había sentido punzadas intensas en el bajo vientre. Al principio creyó que era hambre, pero el dolor era distinto, profundo, y venía acompañado de una presión que no podía ignorar. El momento se acercaba. No había refugio, no había techo, solo un cielo inmenso que parecía indiferente a su dolor. El camino se extendía ante ella, solitario y polvoriento. A un lado, cactus espinosos, al otro, arbustos secos que apenas ofrecían sombra. Cada tanto, alguna ave carroñera volaba en círculos sobre su cabeza, como si esperara el desenlace de su historia. La mujer apretó los dientes y siguió avanzando, aunque cada paso era un recordatorio de que estaba sola. El calor hacía que el aire vibrara, distorsionando la realidad. En algún punto creyó ver siluetas humanas a lo lejos, pero al parpadear solo quedaba el vacío del desierto. El cansancio y la sed jugaban con su mente, y más de una vez pensó en dejarse caer y esperar el final. Sin embargo, una voz interior, suave pero firme, le decía que no podía rendirse. Mientras el sol comenzaba a descender, el dolor se intensificó. Se dobló sobre sí misma, jadeando con lágrimas corriendo por sus mejillas. El parto estaba cerca, demasiado cerca. Se arrodilló sobre el polvo, intentando controlar su respiración, pero el mundo giraba a su alrededor. No había manos para sostenerla, ni voz que la calmara, solo el viento y el silencio. Se quedó un momento mirando el horizonte, como buscando un milagro. Pero el desierto es cruel con los milagros, no los concede fácilmente. Apoyó la mano sobre el suelo caliente, sintiendo cómo las fuerzas la abandonaban poco a poco. El dolor en su vientre se convirtió en un latido constante, como un tambor anunciando la llegada de lo inevitable. Con un suspiro tembloroso, comprendió que daría a luz allí, en medio de la nada, y aunque el miedo amenazaba con paralizarla, algo dentro de ella, quizás el mismo amor por la vida que crecía en su vientre, le dio la determinación para enfrentar lo que venía. El día comenzaba a teñirse de naranja y púrpura, y el aire se enfriaba lentamente. Ella acomodó la manta vieja que llevaba consigo y se sentó sobre ella, cerrando los ojos para reunir el poco valor que le quedaba. El eco lejano de un caballo la hizo abrirlos de golpe, pero no vio a nadie. Tal vez era su imaginación, o tal vez no. No sabía que, en algún lugar cercano, unos ojos oscuros la observaban en silencio, ojos que pronto cambiarían el rumbo de su historia para siempre.
La noche caía lentamente, tiñendo el cielo de un violeta profundo salpicado de las primeras estrellas. El aire, antes seco y ardiente, comenzaba a enfriarse, pero eso no traía alivio. El dolor en su vientre se intensificaba, llegando en oleadas que la hacían encorvarse y aferrarse a la manta como si de ello dependiera su vida. Apretaba los dientes, intentando contener los gemidos, pero cada contracción arrancaba un grito ahogado de su garganta. La soledad se hacía más grande, más pesada. Por un momento, pensó que no lo lograría. Nadie vendría, nadie sabría siquiera dónde había quedado su cuerpo si no sobrevivía esa noche. Se recostó sobre un costado, con una mano sosteniendo su vientre y la otra buscando desesperadamente algo a lo que aferrarse. El polvo del camino se pegaba a su piel húmeda de sudor, y la tela que la cubría estaba empapada. El corazón le latía tan rápido que parecía querer escapar de su pecho. Entonces, un sonido lejano interrumpió su agonía. Un relincho, fuerte y claro, llevado por el viento. Su corazón dio un vuelco, abrió los ojos, intentando enfocar la vista, pero no vio nada más que sombras moviéndose entre la penumbra del desierto. Tal vez era un espejismo sonoro, producto del cansancio, o tal vez no. No tuvo tiempo de averiguarlo. Una contracción más fuerte que todas la dobló sobre sí misma. El instinto tomó el control. Su respiración se volvió agitada y sus manos, temblorosas, se prepararon para recibir la vida que estaba a punto de llegar. El tiempo dejó de existir, solo quedaban su dolor, su miedo y el latido frenético de un corazón pequeño que estaba a punto de enfrentarse al mundo. El primer llanto rompió el silencio del desierto, fuerte, puro, lleno de vida. Ella, exhausta, dejó escapar un sollozo y abrazó a su hijo contra su pecho. El calor diminuto del recién nacido se mezcló con el temblor de su propio cuerpo, y por un instante sintió que a pesar de todo, había ganado. El bebé buscó instintivamente el pecho, y ella lo cubrió con la tela más limpia que tenía. Sus dedos acariciaron esa piel tan suave, intentando memorizar cada rasgo de su pequeño rostro. En ese momento, no había abandono, ni dolor, ni soledad, solo ellos dos, unidos contra el mundo. Pero el desierto no permite largas treguas. El frío de la noche comenzó a calar en sus huesos, y el viento levantó pequeñas nubes de polvo que se colaban en sus ojos. La mujer miró alrededor, buscando un lugar donde refugiarse, pero no había nada, ni una roca grande, ni una cueva, ni un árbol lo suficientemente grande para protegerlos. El miedo volvió a apretar su pecho. Entonces, lo escuchó de nuevo, el galope de un caballo, más cercano esta vez. Se incorporó como pudo, apretando al bebé contra sí para protegerlo. Entre la penumbra vio una figura montada que se recortaba contra el horizonte. El corazón le dio un vuelco. No era un espejismo. La figura se acercó lentamente, y la luz plateada de la luna dejó ver más detalles. Un hombre alto, de piel curtida y rasgos duros, con el cabello largo recogido con tiras de cuero. Llevaba pintura en el rostro y adornos que relucían con el movimiento. Era un apache. Se detuvo a unos pasos de ella, desmontó con agilidad y se quedó observándola en silencio. Sus ojos oscuros e intensos se fijaron primero en el bebé, luego en el rostro agotado de la mujer. No dijo nada, pero en su mirada había algo que ella no esperaba encontrar: compasión. «No te acerques», susurró ella con voz temblorosa, intentando sonar firme, aunque su cuerpo apenas se sostenía. El hombre no obedeció ni retrocedió, solo dio un paso más, con las manos visibles, sin armas en alto. Luego se agachó lentamente hasta quedar a su altura. Sus labios se movieron en un idioma que ella no entendió, pero su tono era suave, casi como si estuviera hablándole a un niño. Ella dudó, no conocía sus intenciones, pero tampoco tenía otra opción. Estaba exhausta, herida, y con una vida frágil en sus brazos. Cuando el apache extendió una mano hacia ella, no como quien exige, sino como quien ofrece, sus lágrimas comenzaron a caer otra vez. No puedo», murmuró, aunque su cuerpo ya estaba cediendo. El guerrero miró hacia la oscuridad del desierto, como si buscara asegurarse de que estaban solos. Luego, sin apartar la mirada de ella, retiró su manta y la colocó sobre la mujer y el niño. El calor de la tela y el aroma a cuero y humo de fogata la envolvieron. Por primera vez en mucho tiempo,
No sintió que el mundo estuviera en su contra. Tal vez aquel hombre no había llegado para hacerles daño. Tal vez había aparecido para quedarse. Y mientras el viento nocturno aullaba en la distancia, el apache se sentó a su lado, como si fuera el guardián de aquel pequeño pedazo de vida que acababa de nacer bajo el cielo abierto. El frío de la noche se intensificaba, pero junto a él, la presencia del apache parecía formar un muro invisible contra la soledad y el miedo. La mujer, aún desconfiada, no dejaba de observar cada uno de sus movimientos. Él no intentaba tocar al bebé ni arrebatarle nada, solo permanecía sentado a escasos pasos, con la mirada fija en el horizonte, como un centinela que aguardaba cualquier amenaza. De vez en cuando, dirigía una breve mirada hacia ella y el niño como si comprobara que seguían respirando. No había palabras entre ellos, el idioma era una barrera, pero el silencio también hablaba. El bebé lloró con un llanto agudo y la mujer, nerviosa, lo arrulló intentando calmarlo. El apache observó la escena con atención y luego sacó de una bolsa de cuero un pequeño recipiente que contenía agua. Lo colocó sobre el suelo, acercándolo lentamente hacia ella. La mujer lo miró con recelo, pero la sed la venció. Tomó el agua, probando primero un sorbo, y luego humedeció los labios del niño. El guerrero asintió levemente, como si hubiera cumplido con algo que consideraba su deber. Luego volvió a su puesto de vigía, sin pedir nada a cambio. La mujer intentaba mantenerse despierta, pero el agotamiento era más fuerte que su voluntad. Sus párpados se cerraban, aunque el miedo a despertar sola otra vez la mantenía luchando contra el sueño. Fue entonces cuando el apache, percibiendo su debilidad, hizo un gesto con la mano, indicándole que descansara. Ella negó con la cabeza. Él entonces tomó una decisión, se apartó apenas unos pasos, recogió un grupo de ramas secas y con movimientos rápidos encendió una pequeña fogata. El resplandor naranja iluminó sus facciones, resaltando la pintura tribal en su rostro y la fuerza en sus manos. El fuego comenzó a devolver algo de calor a la escena y también una extraña sensación de seguridad. ¿Por qué?, murmuró ella, más para sí misma que esperando respuesta. El apache no entendió las palabras, pero quizás sí el tono. Su mirada se suavizó, y por primera vez esbozó un gesto que podía confundirse con una media sonrisa. La noche avanzó lentamente. El crujir de la leña y el soplo del viento se mezclaban en un arrullo casi hipnótico. La mujer, abrazando a su hijo, finalmente cedió al cansancio y cerró los ojos. Cuando despertó, la primera luz del amanecer bañaba el desierto en tonos dorados. Se incorporó lentamente, esperando encontrar el lugar vacío, pero allí estaba él, de pie, observando el horizonte como si nada hubiera cambiado. Su caballo pastaba a unos metros, y sobre una roca descansaban varias piezas de carne seca y una pequeña vasija de barro. Ella parpadeó confundida. No entendía por qué aquel hombre, que podía haberla dejado morir en la noche, seguía allí. Menos aún comprendía por qué había dejado parte de sus presiones para ella. El apache notó que estaba despierta y se acercó con pasos firmes pero tranquilo. Señaló la comida y luego a ella, como indicando que debía alimentarse. La mujer dudó unos segundos, pero la fuerza de la necesidad ganó otra vez. Comió despacio, cuidando de no apartar demasiado la vista de él. Después de un rato, él hizo un gesto señalando hacia el este, por donde el sol comenzaba a elevarse. Luego señaló el bebé, a ella y finalmente su caballo. Era un mensaje claro. Ofrecía llevarlos. El corazón de la mujer latió con fuerza. Aceptar significaba confiar, y confiar significaba entregarse al desconocido. Pero quedarse allí significaba arriesgarse a morir antes de que cayera la próxima noche. Miró a su hijo, dormido y ajeno al dilema, y suspiró. Asintió lentamente. El apache se agachó, tomó al caballo por las riendas y le ayudó a montar,
acomodándola con cuidado para que el bebé estuviera seguro en sus brazos. Luego subió detrás de ella manteniendo una distancia respetuosa pero lista para sostenerla si perdía el equilibrio. El caballo comenzó a avanzar y con cada paso se alejaban más del lugar donde había empezado todo. El viento fresco de la mañana acariciaba su rostro y por primera vez en mucho tiempo, la mujer sintió que tal vez había una dirección en su vida, aunque no sabía cuál. El apache no habló durante el trayecto, pero sus ojos, siempre atentos, parecían decir que la decisión que había tomado, quedarse, no sería algo pasajero. Y mientras el desierto se abría ante ellos, ella comenzaba a comprender que aquel guerrero, surgido como una sombra en la noche, podría convertirse en el guardián que jamás había tenido. El caballo avanzaba con paso firme, levantando pequeñas nubes de polvo que se perdían en el aire frío de la mañana. La mujer, abrazando con fuerza a su hijo, mantenía la vista fija en el horizonte. No sabía a dónde la llevaba aquel apache, pero sí sabía que por primera vez desde que había sido abandonada, no estaba sola. El guerrero se mantenía detrás de ella, guiando las riendas con una seguridad tranquila. Su silencio no era incómodo. Tenía algo de protector, como si supiera que las palabras eran innecesarias. De vez en cuando, sus manos se movían con precisión para ajustar la manta que cubría a madre e hijo, asegurándose de que el viento no les arrebatara el poco calor que tenían. A medida que el sol ascendía, el paisaje cambiaba. El terreno pedregoso dio paso a una pradera salpicada de arbustos bajos y flores silvestres que resistían el clima seco. El olor a tierra caliente se mezclaba con el aroma tenue del cuero y el humo que impregnaban la ropa del apache. La mujer, sin quererlo, se sorprendió respirando más hondo, como si el aire en su pecho comenzara a abrirse. Sin embargo, no podía bajar la guardia. Los recuerdos de lo vivido aún eran recientes y dolorosos. Cada vez que la silueta de un buitre recortaba el cielo, le recordaba que el desierto no perdona la debilidad. Tras varias horas de viaje, el apache hizo un gesto para detener el caballo. Bajó con agilidad y le ofreció la mano para ayudarla a descender. Ella dudó, pero aceptó, notando que su fuerza era firme pero no brusca. Sin decir palabra, él comenzó a inspeccionar los alrededores, buscando algo entre las piedras. Regresó con un manojo de raíces y hierbas que colocó en una pequeña bolsa de cuero. La mujer lo observaba con curiosidad. En su mundo anterior, las hierbas eran cosas sin valor, pero ahora intuía que en las manos correctas podían ser la diferencia entre la vida y la muerte. Continuaron la marcha y después de un tiempo llegaron a un arroyo estrecho pero profundo. El agua cristalina corría entre las rocas, reflejando la luz del sol como miles de pequeñas joyas. El apache desmontó y llenó un cuenco de madera que llevaba atado a la silla. Lo ofreció primero a la mujer y luego utilizó el mismo cuenco para darle de beber al caballo. Mientras descansaban junto al arroyo, él comenzó a preparar algo con las hierbas que había recogido. Las trituró sobre una piedra plana y mezcló el polvo resultante con un poco de agua, formando una pasta. Luego, señalando el vientre de la mujer, hizo un gesto que claramente indicaba que era para aliviar el dolor. Ella dudó, pero el cansancio y las punzadas en su cuerpo le recordaron que no podía darse el lujo de rechazar ayuda. Tomó la mezcla y la aplicó, sintiendo un calor suave que le recorría el vientre. El alivio no fue inmediato, pero la tensión en sus músculos comenzó a disminuir. El apache se apartó unos pasos, dándole espacio. Se agachó junto a una roca y comenzó a afilar una punta de flecha con movimientos precisos. La mujer lo miraba de reojo, preguntándose quién era en realidad ese hombre. ¿Un guerrero? ¿Un cazador? ¿Un salvador o simplemente un viajero que se había cruzado en su destino por azar? El silencio fue roto por un sonido distinto, el eco distante de cascos golpeando la tierra. El apache se puso de pie de inmediato, con la espalda recta y la mirada alerta.
Le indicó con un gesto rápido que tomara al niño y se agachara tras unas rocas. Ella obedeció, sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Desde su escondite vio cómo dos jinetes se acercaban desde el sur. No vestían como apaches, llevaban sombreros anchos, chaquetas de cuero y rifles al hombro. El apache se mantuvo inmóvil, observando cada movimiento. Los hombres pasaron sin detenerse, pero sus voces rudas y risas ásperas dejaban claro que no eran compañía segura. Cuando el peligro se alejó, el apache volvió hacia ella y el bebé, asintiendo como si confirmara que podían seguir. Sin decirlo, su gesto transmitía algo claro. Él estaba allí para protegerlos. Reanudaron el viaje y a medida que avanzaban, el sol comenzaba a caer nuevamente. El horizonte se tiñó de dorado y púrpura, y el aire se llenó del canto lejano de coyote. La mujer sintió un escalofrío, pero esta vez no fue solo de miedo. Era una extraña mezcla de incertidumbre y una creciente confianza en aquel hombre. Al caer la noche, llegaron a un claro donde se alzaban varias chozas de madera y piel. El humo ascendía de un par de fogatas y figuras se movían entre las sombras. La mujer comprendió que habían llegado a un campamento apache. El corazón le latía con fuerza. No sabía si encontraría aceptación o rechazo, pero sí sabía que el hombre que la había encontrado en medio de la nada no había mentido con su silencio. Había decidido quedarse, y ese campamento sería la prueba de ello. El campamento estaba vivo con el crepitar de las fogatas y el murmullo de voces en un idioma que ella no comprendía. Los niños corrían descalzos, las mujeres preparaban pieles y los hombres regresaban de la caza con presas colgando de sus hombros. El aroma a humo y carne asada se mezclaba con el de la tierra caliente que comenzaba a enfriarse con la noche. A medida que el caballo se internaba en el asentamiento, las miradas se volvieron hacia ellos. Algunos rostros mostraban simple curiosidad, otros franca desconfianza. No era común que un forastero, y menos una mujer blanca con un recién nacido, cruzara el umbral invisible de ese lugar. El apache desmontó primero, tendiendo la mano para ayudarla. Ella bajó con el bebé en brazos, sintiendo cómo decenas de ojos la seguían. Instintivamente, lo sostuvo más cerca de su pecho. El guerrero habló con un anciano que esperaba junto a una gran fogata en el centro del campamento. El hombre, de cabello blanco y trenzas largas, la miró de arriba a abajo antes de responderle. La conversación fue breve pero intensa. El anciano asintió lentamente, aunque sus ojos no ocultaban una mezcla de duda y prudencia. Luego dio unas órdenes a dos mujeres jóvenes que se acercaron a la recién llegada. Sus manos eran rápidas y firmes mientras la guiaban hacia una de las chozas. Por dentro, la choza era cálida y sencilla. Había pieles gruesas extendidas sobre el suelo y un fuego pequeño en el centro que iluminaba las paredes cubiertas de símbolos pintados a mano. Las mujeres le ofrecieron agua fresca y un cuenco con un caldo espeso que olía a hierbas y carne. Ella dudó un instante, pero el hambre y la necesidad pudieron más. Mientras comía, el bebé comenzó a inquietarse. Una de las mujeres, con una sonrisa suave, señaló al niño y luego a sí misma, como pidiendo permiso para cargarlo. La madre vaciló, pero terminó accediendo. Observó cómo la mujer apache lo acunaba con naturalidad, murmurando palabras que parecían una canción. Algo en esa escena le devolvió un poco de calma. Afuera, el apache que la había traído permanecía cerca de la entrada de la choza, como si fuera un guardián improvisado. De vez en cuando intercambiaba palabras con otros hombres, pero su atención siempre volvía hacia el interior, asegurándose de que ella estuviera bien. La noche avanzó, y el campamento comenzó a sumirse en un silencio tranquilo, interrumpido solo por el aullido distante de los coyotes. Dentro de la choza, la madre y su hijo descansaban sobre pieles suaves. A pesar de estar en un lugar desconocido, se sintió más segura que en cualquier otro sitio desde que comenzó su calvario. Al amanecer, el sonido de pasos firmes la despertó. El apache entró,
acompañado del anciano. Este último se agachó junto al fuego y con voz grave pero pausada, habló mientras el guerrero traducía en un español rudimentario. Eres huésped aquí por ahora, mientras tu hijo y tú estén bajo nuestra protección, nadie os tocará. Pero debes respetar nuestras normas. La mujer asintió, comprendiendo que su permanencia allí dependía de su comportamiento. El anciano continuó hablando, y aunque sus palabras eran traducidas con pocas frases, entendió que querían saber de dónde venía y por qué estaba sola. No contó todos los detalles, pero sí lo suficiente: que había sido abandonada, que su hijo nació en el camino y que fue este apache, al que aún no sabía cómo llamar, quien la había encontrado. El anciano escuchó en silencio, y al final, simplemente asintió antes de levantarse y marcharse. El guerrero se quedó unos segundos más. Su mirada, seria pero serena, parecía querer decir algo que las palabras no podían. Señaló su pecho y dijo una sola palabra: Takoda. Ella parpadeó, repitiendo en voz baja: Takoda. El apache asintió y salió, dejándola con ese nombre que resonaba en su mente como un ancla en medio del torbellino de su nueva vida. Ese día, mientras el sol iluminaba el campamento, comprendió que no estaba simplemente en un refugio temporal, estaba el inicio de una historia que iba a poner a prueba su fuerza, su confianza y su corazón. Los primeros días en el campamento fueron una mezcla de alivio y tensión. La mujer, que aún se sentía como una intrusa, pasaba gran parte del tiempo dentro de la choza asignada, cuidando de su hijo y observando la vida de la tribu desde la distancia. Al amanecer, el campamento despertaba con actividad. Las mujeres salían a moler maíz, preparar pieles o cargar cántaros hacia el arroyo. Los hombres revisaban sus armas, entrenaban o partían a cazar. Los niños corrían libremente, riendo pero también aprendiendo desde pequeños a seguir las reglas que regían a todos. Takoda aparecía cada mañana frente a la choza, a veces trayendo carne seca, otras una vasija con infusión de hierbas para el dolor y la recuperación postparto. No hablaba mucho, pero sus acciones hablaban por él. Cada vez que ella intentaba agradecer, él simplemente asentía y continuaba con sus tareas. Las mujeres de la tribu, al principio, la observaban con cautela. Algunas la saludaban con gestos breves, otras apenas le dirigían la mirada. Sin embargo, la anciana curandera comenzó a visitarla cada 2 días, revisando al bebé y enseñándole algunas palabras en apache para comunicarse con más facilidad. Aprendió cómo pedir agua, cómo decir gracias y cómo nombrar a su hijo. Una tarde, mientras intentaba lavar unas prendas en el arroyo, notó que 2 hombres jóvenes la miraban con cierta hostilidad. Sus comentarios en su idioma no los entendía, pero el tono burlón era inconfundible. Antes de que pudiera reaccionar, Takoda apareció detrás de ella. No levantó la voz, pero su presencia fue suficiente para que los hombres desviaran la mirada y se alejaran. ¿Por qué me defiendes?, preguntó ella cuando él se acercó. Takoda la miró directamente a los ojos. Porque ahora eres parte. Esa frase tan breve y sencilla quedó resonando en su mente. Parte. No sabía si eso significaba parte de la tribu, de su responsabilidad o de su vida. Los días se convirtieron en semana. Poco a poco comenzó a integrarse, ayudaba a moler grano, cuidaba de los niños más pequeños mientras las madres trabajaban, y aprendió a preparar algunos alimentos siguiendo las costumbres del campamento. Su hijo crecía fuerte y a menudo era el centro de atención de las mujeres mayores, que lo cargaban y lo mecían mientras cantaban en su lengua. Pero la integración no fue inmediata ni completa. Hubo momentos difíciles. Una noche, durante una reunión alrededor de la fogata, uno de los guerreros más veteranos cuestionó la decisión de Takoda de traer a una forastera. La tensión se palpó en el aire. Takoda no respondió con palabras, sino con una mirada firme que dejó claro que su decisión no estaba abierta a debate. Ella, sentada cerca del fuego, sintió un calor distinto al de las llamas. No era miedo,
Era una extraña mezcla de gratitud y un respeto creciente hacia ese hombre que parecía haber decidido protegerla sin pedir nada a cambio. A medida que el invierno se acercaba, Takoda comenzó a enseñarle a encender fuego, a reconocer plantas comestibles y a construir pequeñas trampas para cazar conejos. Sus lecciones eran prácticas, breves, pero transmitían algo más que conocimiento. Le enseñaban cómo sobrevivir, cómo sostenerse en un mundo que no perdona a los débiles. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas y el cielo se teñía de rojo, Takoda le entregó un pequeño amuleto hecho de hueso y cuentas de madera. «Protección», dijo señalando al bebé. Ella lo tomó con manos temblorosas, comprendiendo que aunque no podía predecir el futuro, había encontrado algo que nunca había esperado. Un lugar donde su vida y la de su hijo tenían valor. Y mientras el viento nocturno se colaba entre las chozas, supo que ya no era solo una huésped en el campamento apache. Poco a poco, se estaba convirtiendo en parte de él. Y Takoda, con su silencio y su fuerza, estaba dejando de ser un extraño para convertirse en el pilar más firme de su nuevo mundo. El invierno había cubierto el campamento con un silencio distinto, roto solo por el crepitar de las fogatas y el ulular del viento que se colaba entre las chozas. La vida se volvía más lenta en esos días fríos, pero también más vigilante. La escasez de alimento hacía que cualquier visitante inesperado fuese motivo de sospecha. La mujer comenzaba a sentirse más segura entre los apaches. Conocía las rutinas, ayudaba en las tareas y su hijo, ya con algunos meses, se había convertido en un pequeño símbolo de curiosidad para la tribu. Takoda seguía siendo su guardián silencioso, aunque ahora sus gestos de protección parecían más naturales, menos calculados, como si cuidar de ella y el niño se hubiera convertido en parte de su vida cotidiana. Pero aquella calma pronto se vería interrumpida. Una tarde, mientras ayudaba a la anciana curandera a clasificar hierbas secas, escuchó el sonido de cascos lejanos. No era raro que guerreros regresaran de la caza, pero el ritmo de ese galope no traía el eco familiar de un regreso. Era rápido, urgente y acompañado de voces que no reconocía. Takoda apareció de inmediato en la entrada de la choza. No pronunció palabra, solo con su mirada supo que algo no estaba bien. Con un gesto breve, le indicó que permaneciera dentro. Luego salió con paso firme hacia la entrada del campamento, donde varios guerreros se estaban reuniendo. Ella, incapaz de resistir la curiosidad, apartó un poco la cortina de piel para observar. 3 jinetes desconocidos se acercaban, vestidos con chaquetas de cuero y sombreros anchos. Iban armados, y uno de ellos llevaba colgada del hombro una escopeta. Los caballos resoplaban por el esfuerzo del galope, y el polvo levantado formaba una nube que los precedía. Los recién llegados no tardaron en entrar al campamento. Sus miradas recorrían las chozas con descaro, y las sonrisas burlonas en sus rostros dejaban claro que no venían con intenciones amistosas. Uno de ellos habló en español con voz ronca. «Buscamos a una mujer blanca y a un niño». La sangre de la mujer se heló. Sus manos apretaron con fuerza la manta que cubría a su hijo. No sabía cómo habían dado con su rastro, pero no cabía duda. Venían por ella. Takoda dio un paso al frente, situándose entre los hombres y el interior del campamento. No contestó de inmediato, lo que provocó una risa burlona del que parecía ser el líder. «No te metas en asuntos que no son tuyos, indio, solo queremos lo que es nuestro», dijo el forastero, escupiendo al suelo. El silencio que siguió fue pesado. Takoda, con la calma de un depredador que mide a su presa, alzó la voz por primera vez. «Ella no es tuya». Un murmullo recorrió a los guerreros apaches que observaban la escena. El forastero frunció el ceño, acercando su caballo a Takoda. «Entonces será mejor que te apartes, si no quieres que esto termine mal». Takoda no se movió. Sus ojos eran como obsidianas encendidas, y su mano descansaba sobre el mango de su cuchillo. El aire entre ambos estaba cargado de tensión, como si el más mínimo movimiento fuera a desatar la tormenta. La mujer, desde la choza, sentía que el corazón le iba a estallar. Sabía que,
Si Takoda daba un paso en falso, la violencia sería inevitable. Y aunque no entendía la política interna de la tribu, comprendía que su presencia allí ponía a todos en riesgo. El anciano jefe apareció entonces, caminando con dignidad hacia el centro del campamento. Habló brevemente en apache con Takoda, y luego se dirigió a los forasteros con un español pausado pero firme. Nadie aquí pertenece a nadie más que a sí mismo. Te aconsejo que te marches. El líder de los jinetes soltó una carcajada sarcástica, pero el brillo en los ojos de los guerreros apaches que rodeaban la escena dejó claro que no sería fácil imponer su voluntad. Finalmente, con un gesto de fastidio, tiró de las riendas y comenzó a retroceder. Esto no ha terminado, advirtió, antes de girar el caballo y marcharse con los suyos. Takoda los siguió con la mirada hasta que desaparecieron más allá del horizonte. Luego, se volvió hacia la choza donde ella estaba oculta. Caminó hasta la entrada y la miró con seriedad. «Van a volver», dijo, con voz baja pero firme. Ella apretó a su hijo contra el pecho, sintiendo que cada palabra de Takoda no era una advertencia, sino una promesa de que si volvían él estaría allí, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Pero en su interior, sabía que esa calma rota no se restauraría fácilmente. El peligro había encontrado su rastro, y el vínculo que había comenzado a formarse con la tribu sería puesto a prueba. Y aunque no se lo había dicho a nadie, en el fondo temía que su llegada no hubiera sido una bendición para Takoda, sino una carga que podía costarle todo. El aviso llegó con el amanecer, una línea de polvo creciendo en el horizonte como una herida que se abre. Los perros del campamento comenzaron a ladrar, los niños fueron recogidos a toda prisa y las mujeres apagaron las fogatas para que el humo no delatara el número de los suyos. Nadie necesitó una orden explícita. El desierto había enseñado a la tribu a leer señales con la misma claridad con la que otros leen palabras. Takoda ya estaba de pie, el arco preparado, el cabello recogido y la mirada fija. No había rabia en sus ojos, había decisión. La mujer, con su hijo contra el pecho, buscó su mirada y la encontró. Un sí silencioso pasó entre ambos, tan claro como un juramento. «Van a intentar entrar por el arroyo seco», dijo él, señalando hacia el flanco donde el terreno se abría en una hendidura natural. «Es su única sombra». El anciano jefe asintió y repartió posiciones. 2 jóvenes quedarían como centinelas elevados sobre los peñascos. Otros 4 con lanzas cortas se ocultarían entre los matorrales. La mujer seria de la curandera reunió a las demás para formar un círculo dentro del campamento, organizando agua, vendas y mantas. A cada una le asignó una tarea: moler hierbas, calentar piedras, preparar tablillas para entablillar. La guerra, aprendió la mujer, no se libra solo con armas, también con manos que cosen, que sostienen, que no tiemblan. El primer disparo cortó la mañana. No vino del arroyo sino del claro del sur, un truco para desviar a los vigías. El segundo fue más cercano y levantó astillas de un poste de madera a un palmo del rostro de Takoda. Entonces el desierto estalló en gritos, cascos y órdenes en español. «Avancen, agarren a la mujer y al niño». La frase, navaja afilada, abrió en la mujer un miedo antiguo, pero debajo del miedo había una roca nueva, dura, la certeza de que huir significaría llevar la guerra a cada lugar donde pusiera un pie. Se volvió hacia la curandera. «Yo puedo ayudar», dijo, y su voz no le tembló. La anciana la miró de arriba abajo, calibrando no su fuerza, sino su decisión. Le puso en las manos una vasija de barro con un líquido amargo. «Para el dolor y la fiebre. Cuando caigan los nuestros, estarás lista». No hubo tiempo para más. Los jinetes se partieron en 2 columnas. Una se lanzó por el arroyo seco, como Takoda había predicho. La otra, tratando de rodear por la loma, cayó en la trampa de matorrales con estacas ocultas. 2 caballos rodaron con sus jinetes, el polvo los tragó, y los gritos se hicieron gruesos. Una lluvia corta de flechas silbó desde las rocas altas. No era un diluvio, era un compás preciso, 3 notas por arquero, como si la tribu respirara en la misma canción. El líder, el mismo de la amenaza del día anterior, se abrió paso entre los suyos y apuntó con la escopeta a la entrada del campamento.
Un hombre a su lado cargó munición. El cañón brilló un instante y soltó fuego. El poste central vibró, un haz de astillas salió despedido, y un niño lloró. Takoda se movió antes que el sonido terminara de nacer. Lo cubrió con su cuerpo. Lo empujó hacia la choza más cercana y alzó la mano. 3 dedos. Los vigías entendieron cambiar de ritmo, cerrar el círculo, obligarlos a desmontar. El polvillo del arroyo era una niebla baja que rascaba la garganta. De pronto un caballo irrumpió entre los matorrales y casi arrolla a la mujer. El jinete, con barba descuidada y ojos de vidrio, la vio y tiró de las riendas con una sonrisa torcida. «Ahí estás», escupió. El patrón dijo que vales más viva, pero no dijo en qué estado. Bajó de un salto desenvainando un cuchillo. No dio 2 pasos. Una lanza corta le atravesó el antebrazo y se clavó en la tierra. El grito se mezcló con el zumbido de otra flecha que le rozó la oreja. El hombre quiso arrancarse la lanza, pero un joven apache lo tumbó por la espalda. La mujer no vio el final, ya estaba corriendo hacia la choza central con la vasija entre las manos. La guerra se iba abriendo a su alrededor como un abanico. El líder consiguió llegar al círculo de chozas con 3. Disparó contra uno de los vigías que descendían de la roca. El joven rodó por la pendiente y chocó con el suelo de frente. La mujer lo vio acercarse con la visión enturbiada por polvo y lágrimas. Se arrodilló, palpó su cuello. La curandera llegó jadeando y sin preámbulos empujó la mandíbula del muchacho hacia atrás, apoyó ambas manos sobre su pecho y pidió a la mujer la infusión. Ahora, los disparos seguían sonando como puertas que se azotan en una tormenta. Entre cada golpe el silencio breve donde se decidía el mundo. Takoda apareció por el flanco, cubierto de polvo, una línea de sangre cruzándole el hombro. No se detuvo a mirarla, bastó con sentir que la mujer seguía allí, firme, para que sus pasos no dudaran. Entró directo al centro como si el campamento fuera una extensión de su cuerpo. El líder lo vio y sonrió, con esa sonrisa que aprende quien nunca ha tenido que pagar por sus errores. «Así que tú eres el héroe», dijo en español, apuntando. «Entrégame a la mujer, o te entierro aquí mismo». Takoda bajó el arco, no por rendición, sino porque se acercaba a una distancia donde una flecha ya no decide nada. Sus dedos, sin embargo, no estaban vacíos en la palma. El brillo opaco del cuchillo de sílex esperaba su turno. «Ella no vuelve contigo», respondió Takoda despacio. «¿Conmigo?» El líder soltó una carcajada corta. «Muchacho, yo solo cobro. Quien la dejó en el camino paga bien por traerla de vuelta y por callar la vergüenza». La frase fue un golpe sin manos. La vergüenza. La mujer sintió que algo frío le subía por la espalda. No era sorpresa, era confirmación. Un nombre subió a su lengua áspero como arena. No lo pronunció, no era el momento. «¿Quién paga?», preguntó Takoda sin apartar la mirada del cañón. «Alguien que cree que todo tiene precio». El líder ladeó la cabeza. «Como tú, como esta aldea, como ese niño que cargas como si te perteneciera». La última palabra no llegó a terminar de salir. El cuchillo voló como si fuera parte del aire y se enterró en la muñeca que sostenía el arma. El disparo se desvió y rompió una jarra de barro. El líder rugió, apretó los dientes y cargó, pero Takoda ya estaba encima, cuerpo contra cuerpo, sin estridencia. La pelea fue una danza breve, 2 pasos, un giro, el polvo saltando, el hierro rechinando contra sílex, el aliento caliente, el mundo reducido a 2 líneas que se cruzan. El líder cayó con la espalda en la tierra. No estaba muerto, pero su escopeta sí hecha 2 mitades inútiles. A su alrededor, sus hombres comenzaron a retroceder. La tribu no avanzó, no había sed de trofeo, solo la necesidad de cerrar la puerta. «Lárguense», ordenó el anciano, que había observado la pelea con el rostro de piedra. Los forasteros se retiraron a golpes de vista, arrastrando a los heridos, dejando un reguero de maldiciones que el viento se encargó de deshilachar. El polvo tardó más en asentarse que la tensión en los pechos. El silencio que siguió no fue alivio, fue inventario. Los apaches contaron flechas, revisaron heridas, buscaron a los suyos con la prisa precisa que practican.
quienes saben que la vida es una cuerda fina. La mujer sostuvo la cabeza del joven caído, mientras la curandera ajustaba una tablilla. El chico abrió los ojos, desorientado, y ella sonrió por primera vez en una guerra. Takoda se acercó entonces, cojeando apenas. La línea de sangre en su hombro había crecido. No parecía grave, pero era la marca de la decisión. La mujer quiso hablar y no encontró palabra. Lo que había que decir no tenía sitio en la boca. Él extendió la mano, no para tomar, sino para ofrecer equilibrio. La misma mano de aquella noche en el camino. «Te quedaste», susurró ella, consciente de que en medio del caos, esa era la única verdad que importaba. «Siempre», respondió él con una seguridad que no necesitaba del tiempo. El anciano se aproximó, su voz desgastada por décadas de polvo. Tenía ese timbre que pone en orden lo que el miedo desordena. «Hoy no se ganan guerras, hoy se elige el camino», dijo mirando primero a Takoda y luego a la mujer. «Si la sombra que te busca tiene nombre, deberá pronunciarse, no para darle poder, sino para quitárselo». La mujer apretó el amuleto de hueso y cuentas, que Takoda le había entregado días atrás. El frío del material le puso la espalda recta. Miró alrededor, la tribu curando, los niños volviendo a reír demasiado pronto, porque así se le gana al miedo. La curandera guardando los frascos como quien guarda armas. «Mañana», dijo ella por fin, «mañana lo diré». Takoda inclinó la cabeza, no preguntó. Había aprendido que algunas batallas se ganan con silencios que acompañan. Esa noche encendieron las fogatas de nuevo, no para celebrar, sino para recordar que la vida sigue su curso, aunque la arena aún guarde huellas de violencia. El cielo limpio tras la tormenta de polvo se llenó de estrellas con una generosidad que parecía imposible. La mujer, sentada junto a Takoda, acunó a su hijo. No pensó en venganzas, pensó en raíces. El desierto no perdona, sí, pero también guarda a quienes deciden quedarse. Al filo de la madrugada un coyote cantó en la distancia. La mujer alzó la mirada y sin darse cuenta, apoyó el hombro en el brazo de Takoda. Él no se movió. El gesto fue pequeño, pero en el lenguaje que ambos habían aprendido, era un pacto. El amanecer traería nombres, verdad y camino. Y aunque la sombra seguía ahí, había descubierto que no se camina solo cuando el corazón encuentra dónde echar raíces. El resto sabía ahora sería decirlo en voz alta, y dejar que el eco hiciera su trabajo. El amanecer llegó sin ruido, como si temiera interrumpir el silencio que había quedado tras la noche de guerra. La primera luz pintó de oro las colinas y arrancó destellos a las gotas de rocío en la hierba baja. El campamento se despertó despacio, con pasos suaves, como si todos supieran que aquel día no sería uno más. La mujer salió de la choza con su hijo en brazos. El frío de la mañana la envolvió, pero ya no la atravesaba como antes. Sentía en su interior un calor distinto, hecho de todos los silencios, miradas y manos que habían decidido sostenerla. Caminó hasta el centro del campamento, donde el anciano jefe esperaba junto a Takoda. Había llegado el momento de decir el nombre de quien la había dejado en el camino, el que había pagado para borrarla del mundo. Su voz no titubeó al pronunciarlo, y cuando lo hizo, sintió que el aire mismo lo arrancaba de sus entrañas y lo lanzaba lejos, para que no volviera a tener poder sobre él. El anciano asintió y Takoda, que había permanecido de pie a su lado, dejó que su mano rozara la suya. Apenas un instante. No había palabras en ese gesto, pero sí una certeza. No importaba quién la hubiera querido borrar, porque ya había encontrado un lugar donde existía por derecho propio. El resto del día pasó en calma. Algunos guerreros salieron a explorar el perímetro, otros a cazar. Las mujeres siguieron sus labores, y los niños, ajenos a todo, corrían tras una pelota hecha de piel. La vida, como siempre, reclamaba su espacio. Esa noche, el cielo se mostró más claro que nunca. Las estrellas parecían tan cercanas que cualquiera hubiera jurado que bastaba con estirar la mano para tocarlas. La mujer se sentó junto a la fogata con su hijo dormido en brazos. Takoda estaba frente a ella, afilando una flecha. «¿Por qué te quedaste aquella noche?», preguntó,
sin apartar la vista del fuego. Takoda levantó la mirada, y en sus ojos no había misterio, solo verdad. Porque vi a alguien que no necesitaba que la salvaran, sino que la acompañó. Ella sonrió, y por primera vez desde que pisó aquel campamento, se permitió pensar en el futuro sin miedo. Tal vez el desierto no era un lugar para huir, sino para enraizarse. Tal vez, en medio de tanta arena, había encontrado la tierra donde crecer. El viento pasó entre las chozas, pero no llevaba prisa, parecía quedarse como si entendiera que allí, al fin, el corazón de alguien había dejado de huir. Y bajo ese cielo infinito, la mujer, su hijo y el apache que decidió quedarse, se convirtieron en parte de una historia que el tiempo no borraría. Porque hay encuentros que no nacen del destino, sino de la voluntad de dos almas de caminar lado a lado. Incluso cuando el camino es de arena y silencio.